Vamos a preparar el corazón para también escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, el que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso ese final, el final del texto. La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. La gente se sintió atraída por la vida de Jesús y por la palabra de Jesús, que era una sola cosa. O sea, la vida de Jesús no iba por acá y la palabra de Jesús iba por acá. No, porque si es así, cuando tu vida va por acá y tu palabra va por acá, a eso se le llama hipocresía. Ya unos días atrás, en unos evangelios atrás también ya el Señor había dicho eso, ¿verdad? Que hay que cuidarse mucho de esa pandemia. Esa pandemia poco se habla ahora de la pandemia del virus, pero de esa pandemia no se habla, que también existe y mucho. La gente dice que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. O sea, la palabra de Jesús era una palabra inspirada por Dios, llegaba al corazón, y al llegar al corazón, esa palabra transformaba. Era una palabra que, diríamos, laceraba la interioridad. Y por eso esa palabra convencía. Jesús era alguien convincente. Muchos dirán, no, porque era el Hijo de Dios. A ver, Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente divino. Ayer celebrábamos, aquí en Estados Unidos no se celebró, pero en otros lados celebrábamos Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y si hay algo que la carta a los hebreos nos habla y nos recuerda, que Jesús era eso, era un hombre escogido de entre medio del pueblo, era del pueblo, era alguien que caminaba con nosotros. O sea, Jesús era alguien que había configurado toda su vida en Dios. Fue verdaderamente divino, pero fue verdaderamente humano. O sea, lo divino de Jesús se hizo presente en su humanidad, y en su humanidad se hizo presente lo divino. Yo creo que esto es uno de los grandes problemas que a veces tenemos en nuestra espiritualidad. Hacemos como dos mundos, ¿verdad? Por aquí va lo divino y por aquí va lo humano. No, hermano, eso es falso, eso es mentira. Lo divino fortalece lo humano y lo humano fortalece lo divino. Es en una persona humana que el Señor se encarna. Por eso Jesús, su palabra, la palabra que Él transmitía, era una palabra que la había encarnado en el corazón, tanto que diríamos se configuró totalmente con Dios. Por eso dice, la multitud lo escuchaba con agrado. Yo creo que esta es una de las primeras grandes cosas que tenemos que aprender los cristianos, que nuestra palabra sea una palabra convincente, porque viene de una vida convincente. Que la gente que nos escuche, que de verdad diga, lo escucho con agrado. Y que ojalá que nuestra palabra sea una palabra que ilumine, una palabra que invite a avanzar hacia Dios. No una palabra de un Dios terrorífico, de un Dios malo, de un Dios vengador, de un Dios que viene a destruirnos. Esa palabra no genera esperanza, lo que genera es miedo. Y hoy necesitamos una palabra que genere esperanza, que genere vida. Una palabra que llegue al corazón y que diga, ciertamente, el Señor está con nosotros, el Señor viene a fortalecernos. La palabra tiene que fortalecer nuestra vida.
Así era, la multitud por eso miraba con agrado al Señor. Dice que era mucha, dice. Y sí, así fue, parece. Mucha gente pues miró con agrado, es decir, supo ver en Jesús esa presencia de Dios. Sin embargo, los escribas eran un grupo pues muy preponderante de aquel tiempo, era un grupo religioso fuerte. Era dentro de la cúpula religiosa, era la gente muy pensante, pues esta gente muy pensante solo lo que quería era simplemente estar buscando formas como lacerar la vida. ¿Se acuerdan ustedes? Así hemos empezado todos estos días los evangelios. Los escribas, los fariseos, todos los que andan buscando es ponerle zancadilla a Jesús y empiezan a hacerle una serie de preguntas ahí para ver capciosas, a ver cómo lo agarran. Ahí hemos visto cómo le preguntaron sobre los saduceos, sobre la mujer que tuvo 7 hermanos y no sé qué, y al final todos murió la mujer, y ¿de quién va a ser en la resurrección? ¿De quién va a ser la esposa? Bueno, puras preguntas sacadas de la cabeza y de la imaginación. ¿Cuál era la intención? Ponerle zancadilla a Jesús. También hay veces en la iglesia hay mucha gente que le gusta eso. Su palabra no es una palabra para instruir, sino una palabra para poner zancadilla. Cuídate de esa gente. Aquella gente que usa su palabra para ponerle zancadillas a los demás, esa gente tiene podrido el corazón. La palabra que nazca de tu corazón es para levantar al otro, para darle ánimo, para que te escuchen con agrado. Pero qué triste es cuando a una persona ha perdido la fuerza de su palabra y utiliza su palabra solo para poner zancadillas, para chismorrear, para usar más bien para dañar la vida del otro, para andarle vigilando la vida al otro. No seas una persona sanguinaria, dañina, no seas cizañosa. El cristiano no debe ser cizañoso. El cristiano no tiene que tener una palabra que dañe, sino una palabra que levante y que fortalezca. Veamos la primera lectura. Así le dice Pablo a Timoteo. Qué bonito le dice Pablo. Hermoso. Pablo primero hace una autorreferencialidad. Es decir, Pablo se pone como ejemplo él a Timoteo y le dice: querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas, mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia. Tú has vivido eso, o sea, tú me has visto. Le dice Pablo a Timoteo: tú me has visto, tú me has escuchado y también has visto mi modo de vivir. O sea, Pablo dice: yo he configurado mi vida con Cristo. Tú eres testigo de eso. También le dice: todo esto me ha traído duras persecuciones que tuvo que sufrir, pero de todas me libró el Señor. O sea, Pablo siente que quien ha fortalecido su vida es el Señor. Recuerden ustedes aquellas frases hermosas de Pablo: ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Es decir, Pablo siempre se da cuenta que quien ha configurado su vida es el Señor, y por eso yo tuve grandes persecuciones. Y dice Pablo esta palabra que es muy hermosa, y esta es una de las primeras palabras que desde Pablo quiero que te quede en tu corazón. Dice: todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Importante eso, te lo repito, y por favor métetelo en el corazón y en tu cabeza. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. ¿Por qué? Porque aquel que viva como Cristo y es transparente en su vida y con su palabra es veraz, lo van a perseguir. ¿Quiénes lo van a perseguir? Todos aquellos que tienen esas lenguas sanguinarias, que son malos de corazón, y lo dice Pablo. Esos que tienen perversidad en el corazón, que andan engañando a otros, esos te van a perseguir. Qué importante es que te des cuenta que en la vida vas a encontrar esas dos realidades. Hay gente que se va a encargar de querer dañar tu vida, te van a perseguir y van a andar ahí con un sospechómetro. Hay mucha gente que le encanta y anda con un sospechómetro ahí, mirando para todos lados y buscando para todos lados. Qué gente más dañina, qué corazón más podrido. Hay gente que viene a la iglesia también y le pasa y anda viendo a ver
cómo está vestido aquel, cómo se viste aquel, quién comulgó, quién no comulgó, si comulgó bien, si no comulgó bien. ¿Qué te importa a ti eso? Deja la vida de los demás, vive tu vida, transforma tu vida en Cristo, transforma tu vida en Cristo. Y dice ahora Pablo, y le dice a Timoteo, tú en cambio, le dice, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues sabes de quién lo aprendiste desde tu infancia, porque estás familiarizado con la Sagrada Escritura. Hermoso. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Métete la Sagrada Escritura en el corazón. Ponla en tu corazón, como Jesús. Jesús se dejó iluminar totalmente por Dios, se configuró totalmente con Dios. Por eso su palabra era una palabra que enseñaba, era una palabra que llevaba el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, meter la palabra en el corazón, dejar que esa palabra nos configure. Porque dice Pablo al final de este evangelio, de esta carta, toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil. Qué bonito. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la verdad. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque Dios quiere que el ser humano sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Qué importante es eso. Y cuando uno tiene la palabra en el corazón, sabe corregir, sabe buscar el momento, sabe orientar. Pero aquel que solo viene a chismorrear y a estar señalando, esa no es palabra de Dios. Eso se llama hipocresía. Eso se llama ser bochinchoso. Y hay veces tenemos mucho de eso en nuestra iglesia y afuera. Afuera somos buenos. Afuera toda esta política partidaria de ahora que existe, que es una política chuca. ¿Se han fijado ahora? La política usa esa diatriba sucia de ir buscando cómo le lacera la vida a otro, unos y otros, luchando, buscando poder. Es una porquería humana lo que a veces tenemos hacia afuera. Y eso ha dañado y ha dividido mucho nuestras sociedades. Ojalá que eso no entre y ojalá que eso lo destierre de tu corazón. Tú sé una persona, un cristiano que dejándote iluminar por la palabra de Dios, tu palabra, tu vida, anime a encontrarse con Dios, enseñe, que tú hables y que tu palabra sea escuchada con agrado, que si vas a corregir sea una corrección con agrado, pero que no te vean como un buchinchoso o un vida ajena. Eso no es de Dios. Que te vean como aquel que corrige hacia la virtud, que corriges porque tú quieres que el otro sea una buena persona. No te metas en la vida de los demás. Si el otro no te da permiso, no te metas. Hoy estamos, que hay muchos cristianos que por decir que andan evangelizando, les gusta meterse en la vida de los demás. No te metas en la vida de los demás. Si el otro no te da permiso, no te metas. Tú no puedes traspasar ese límite. Todo tiene su momento, pero ahí estamos que parece que fuéramos chinches. No hagas eso. Corrige cuando hay que corregir y educa cuando hay que educar. Y vive tu vida, que la mejor forma de enseñarle a otro es viviendo conforme a lo que la palabra dicta a tu corazón. Que este día la palabra sea una palabra que nos lacere el corazón y nos configure en verdaderos maestros de ese Dios que nosotros pronunciamos con nuestros labios y lo vivimos con nuestra vida. Que así sea.